chicos, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemática de octavo grado. Comenzamos ahora con la clase del 5 de mayo, que es con el tema ángulos correspondientes y alternos. Anteriormente veíamos los ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Donde teníamos una recta que se intersectaba con otra, ¿sí? Una oblicua con una recta, así que era horizontal. Recordemos que las rectas oblicuas son aquellas que van a tener una inclinación y no van a formar un ángulo de 90 grados. Muy bien. Ahora, para ello nosotros nos vamos a enfocar en el siguiente esquema para hablar sobre los ángulos correspondientes y alternos, ¿sí? Pero también nos vamos a dar cuenta que en este esquema vamos a tener ángulos opuestos por el vértice. Primeramente vamos a definir un ángulo correspondiente y les voy a ir explicando cuáles de los que están acá son ángulos correspondientes. Tenemos entonces primero, los ángulos correspondientes son parejas de ángulos que se encuentran del mismo lado de las rectas y del mismo lado de la transversal. Por ejemplo, tenemos entonces que el ángulo A va a ser correspondiente al ángulo E. ¿Por qué razón? Observamos que tenemos la línea horizontal y sobre esta línea está el ángulo A. Lo tenemos acá. Ahora, si nos enfocamos en el ángulo E, también está la otra línea horizontal y tenemos el ángulo E de este lado. Está arriba de la línea horizontal y va en dirección con el ángulo A, ¿sí? Ambos están situados en la misma posición, por eso son ángulos correspondientes. Pero si yo quisiera encontrar otro ángulo correspondiente, sería situándome, por ejemplo, en el D. Observo que D está abajo de la línea horizontal. Entonces, si yo quisiera encontrar el ángulo correspondiente a él, voy a irme en esta misma dirección, de este lado, no me tengo que pasar al otro lado, de este lado, y veo que variable está también debajo de la línea horizontal. Y en este caso sería la variable h, ¿sí? Es así como los podemos ir identificando. Entonces los vamos a ir anotando. Tenemos que el ángulo A es correspondiente, vamos a poner correspondiente al ángulo E. Y también decíamos que el ángulo D, que está abajo, va a ser correspondiente al ángulo H, que también está abajo. Situémonos ahora al otro lado de la línea. Estamos trabajando al lado derecho. Vámonos al lado izquierdo. Tenemos el ángulo B. Lo tenemos sobre la línea horizontal. Voy a irme siempre en esta misma dirección y voy a buscar la variable que también está sobre la línea horizontal, que en este caso es la letra F. También está sobre la línea horizontal. Entonces puedo decir yo que el ángulo B es correspondiente al ángulo F. Vamos a hacer lo mismo ahora con el ángulo C. Tengo ángulo C, está debajo de la línea horizontal. Voy moviéndome en esta misma dirección y veo la variable que también está abajo de la horizontal. En este caso es la variable G. Entonces digo que el ángulo C es correspondiente al ángulo G. Ya tenemos la parte de los correspondientes. Vamos ahora a identificar los alternos. Los vamos a definir. Según el libro texto dice que tenemos dos tipos de ángulos. Unos llamados internos, ángulos internos, y otros ángulos externos. Alternos internos y alternos externos tenemos. Que los internos son aquellos que se encuentran dentro de las rectas
y en lados opuestos de la transversal. Por ejemplo, nos dicen que el ángulo D y el ángulo F son alternos internos. Bien, para ello debe de cumplir que vamos a tener dos rectas, ¿sí? Esta línea horizontal y esta línea horizontal deben de ser paralelas mutuamente. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ir en la misma dirección y también ambas deben de estar a igual distancia una de la otra. Si yo coloco acá, mido más o menos, esta distancia de acá la tiene que tener al inicio. Exactamente tiene lo mismo, ¿sí? Entonces, si no tuviera la misma distancia entre las dos rectas, estas no serían paralelas. Demos otro ejemplo de líneas paralelas. Tenemos esta parte de la pizarra es paralela a esta parte de la pizarra, ¿sí? Ambas son líneas rectas horizontales y van a la misma dirección si yo la prolongara y está a la misma distancia, ¿sí? Como que si fuera un rectángulo. De igual manera estos. Ahora, nos dan una recta transversal. ¿Cuál va a ser? Va a ser la recta oblicua, la que sí tiene inclinación, que será esta. La vamos a representar por T, que me representa la transversal, es decir, la que corta las dos paralelas. Y nos dice que los ángulos que estén alternos, ¿sí?, entre estas dos paralelas van a ser iguales, ¿sí? Nos decía el caso que la variable D y F son alternos internos, ¿sí? ¿Por qué razón? Si yo me sitúo acá en D y veo lo opuesto a él, ¿sí? Estoy en este lado, me fijo al otro lado, ¿sí? Y el que no esté en la misma dirección tiene que estar abajo, ¿sí? Como que esté formando una línea, ¿sí? El alterno al ángulo, en este caso D, va a ser el ángulo F, ¿sí? Y si yo me situara en el ángulo C, el alterno interno a él va a ser el ángulo E, ¿sí? Es como que estamos formando ¿sí?, unas líneas cruzadas, ¿sí? C con E y F con D. Este esquema nos va a servir bastante. Ustedes deben de irlo anotando en su cuaderno para que al momento de realizar este tipo de ejercicios ustedes puedan relacionar qué variables son semejantes. Decíamos entonces que el ángulo F va a ser alterno interno respecto al ángulo D, ¿sí?, de forma oblicua, podemos decir, con el ángulo D. Ángulo D. Lo vamos a señalar un poco más. Ángulo D. Ahora, me sitúo en el ángulo C. Ángulo C va a ser alterno interno si está dentro de las paralelas, ¿sí? Y yo coloco una línea cruzada y donde este llega va a ser el ángulo E. Este es el alterno interno a el ángulo C. Muy bien. Pero también tenemos otro tipo de ángulos alternos internos, que lo define también nuestro libro de texto. Dice que los ángulos alternos externos son los que van a ser afuera. Estos están dentro de las paralelas y los que van a ser externos van a estar afuera de las paralelas, ¿sí? Dice, se encuentran fuera de las rectas y en los lados opuestos a la transversal. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo G son alternos externos. Tenemos que si nosotros ubicamos en A y yo
trazo una línea también así, inclinada así, voy a llegar a situarme hasta la letra G. Estoy de un lado de la recta, me paso al otro lado y veo que está opuesto a él, que va a ser el ángulo G. Entonces yo digo que el ángulo A va a ser externo al ángulo G. ¿Quién me queda nada más? La variable B. Si me sitúo en B, el alterno externo a él va a ser la variable H, ¿sí? Va a estar al otro lado de la transversal, opuestos. B, alterno externo con la variable H, que es el ángulo H. Muy bien. Y también tenemos otros elementos que, si nosotros comparamos, el ángulo B va a ser opuesto por el vértice con el ángulo D. También vamos a tener el ángulo C va a ser opuesto por el vértice al ángulo A. Van a ser iguales. Entonces también vamos a ir sacando esta parte. Al final vamos a completar este esquema en la otra clase. Sí, ahorita más que todo para ir conociendo esta diferencia entre los ángulos, porque esto nos va a servir para resolver nuestro ejercicio. Tenemos entonces, lo vamos a ubicar acá, este lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a decir entonces que el ángulo B va a ser igual al ángulo D. Decimos pues ser opuestos por el vértice. Ahora tenemos que el ángulo C va a ser igual al ángulo A, pues ser opuestos por el vértice. Tenemos este ángulo, mira, el que está frente a él, siguiendo el mismo vértice, que en este caso es el ángulo A. Así es una forma también de identificarlo. Si ahora me sitúo en el ángulo E, el que está frente a él, siguiendo este vértice, va a ser el ángulo G. Entonces digo que el ángulo E va a ser igual al ángulo G. Siempre pueden ser opuestos por el vértice. Y finalmente vamos a tener que el ángulo F va a ser igual al ángulo H, por ser opuesto por el vértice. Bien, ya tenemos ahí la nomenclatura y las fórmulas que nos van a servir para encontrar el resultado a este ejercicio. Continuamos con la segunda parte la próxima clase, chicos. Cuídense mucho. Bendiciones.